La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. 47 años después de que nace Antorcha Campesina, hoy vive un choque, un enfrentamiento con el presidente de la República y con el gobernador de Puebla, casualmente ambos de Morena. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió para que López Obrador, siendo presidente electo, le declarara, por darle un término periodístico, la guerra a Aquiles Córdoba y a Antorcha Campesina? Yo creo que quien estaría más capacitado para dar una explicación, no sé, a fondo y verdadera, tendría que ser el actual presidente de la República. Lo digo sin ironía y sin querer sin querer eludir la pregunta. Yo lo que puedo contestar es que desde que el señor era jefe del gobierno del Distrito Federal, que fue cuando yo realmente lo empecé a identificar, aunque conozco su biografía política de tiempo atrás, pero yo lo identifiqué y lo vi actuar en la época en que fue gobernador del entonces Distrito Federal, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él mismo se ha encargado de recordar esos tiempos y decir que en esa época Antorcha fue y le hizo mítines y le ponía un micrófono que lo dejaba sordo, pero que él no le dio a Antorcha nada. Lo ha declarado él, se puede revisar en sus mañaneras, lo ha dicho, lo ha afirmado claramente. Y también se puede leer algunos de los libros que escribió inmediatamente después de que perdió la primera candidatura, la primera vez que compitió por la presidencia, y la única organización a la que menciona por su nombre y ataca, calumnia al presidente de la República en ese libro es Antorcha Campesina, al movimiento antorchista. Y el discurso ha sido esencialmente el mismo, que somos una organización que dice defender a los pobres, pero que en realidad lo que quiere es dinero, recursos, moches, como dice él, piquete de ojos para el enriquecimiento de los líderes. La inquina de López Obrador viene de atrás, desde cuando menos de esa época, y está documentado. Yo no quiero decir nada que no pueda respaldar. De tal manera que cuando llega la presidencia de la República, nosotros no tuvimos la idea, no tuvimos el sueño de que nosotros íbamos a entrar, digamos, a un régimen, a un sexenio en el que por lo menos se entendiera bien lo que es Antorcha, lo que Antorcha quiere, y recibiera la atención y las respuestas que merecen las gestiones de Antorcha. No teníamos esa idea. Ya nos temíamos lo que iba a pasar porque ya conocíamos cuál era el estado de ánimo del presidente desde cuando fue jefe del gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, y precisamente sabedores de esto, lo primero que nosotros hicimos, y está por escrito, yo lo escribí, está en la prensa, fue decir, nosotros no somos enemigos del presidente de la República. Antorcha no es enemiga del cambio. Es más, coincidimos plenamente con las críticas que el presidente le hace al viejo sistema. Coincidimos. Estamos de acuerdo en que en México hay mucha injusticia, hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, que los gobiernos que han pasado hasta ahora no se han preocupado por sacar a la gente humilde de su situación crítica y se han dedicado a favorecer a los que tienen más a costa de los que tienen menos. Y estamos de acuerdo finalmente en que una de las manifestaciones más claras de esta situación intolerable en la que hemos vivido es la corrupción. Estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo en una sola cosa, en que el presidente atribuya los males del país a la corrupción. Nosotros tenemos otro análisis, creemos que más a fondo, más profundo, más fundado de acuerdo con la ciencia económica
y que el verdadero problema de México es la injusta distribución de la riqueza social. El neoliberalismo que se estableció en Inglaterra y en Estados Unidos, por acuerdo se dice expreso entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, se implantó en el mundo entero. En México somos neoliberales no por decisión de los mexicanos, no por decisión del pueblo ni porque él se haya pronunciado en ese sentido. Nos lo impusieron los norteamericanos y el pecado de los gobiernos mexicanos es haberse sometido críticamente a esa exigencia. Pero yo lo digo porque lo que nos pasa aquí pasa en el mundo entero donde impera el neoliberalismo. El mal nuestro no es un mal exclusivo de México y por lo tanto es una prueba también para explicar lo que pasa en México, pues echar una mirada a lo que pasa en el mundo. Y todo el que se mete un poco a estas cuestiones sabe que en el mundo entero la gran concentración de la riqueza es el problema fundamental. Lo dicen todos los que saben de economía y que no tienen interés en ocultar esta verdad. Nosotros la conocíamos y la conocemos bien. Y por eso creímos y creemos hasta ahora que es un error pensar que combatiendo la corrupción se puede acabar con los males del pueblo de México si no se toca este aspecto central, la concentración excesiva de la riqueza en unas cuantas manos. Quiero también aclarar que nosotros siempre hemos sido muy precisos al señalar que no estamos culpando a nadie. Cuando nosotros hablamos de concentración de la riqueza, no estamos atacando a una clase social o a un personaje particularmente rico. No se trata de eso. Nuestro enfoque no es moral, es económico. Lo que estamos atacando es el modelo. Los que se han hecho ricos en México y han concentrado muchísima riqueza, y los datos los conoce todo el mundo, no son culpables de nada salvo de aprovechar lo que el mismo modelo les facilita e incluso les obliga. Así que nosotros no tenemos ninguna bronca con los señores que han hecho su fortuna bajo el sistema neoliberal. Al contrario, yo creo que tienen el mérito de haber sabido aprovechar la oportunidad. Pero el hecho es ese, y probablemente a muchos no les guste esa verdad, pero esa es la verdad. Y decía yo, nosotros lo dijimos claramente. No estamos de acuerdo, creemos que el enfoque del presidente es equivocado, pensamos que el tiempo va a demostrar que está equivocado y que nosotros tenemos la razón, pero nosotros no le vamos a poner obstáculos al presidente. No lo vamos a hacer caer para luego decir que teníamos razón. Lo vamos a dejar trabajar, lo vamos a dejar que ponga en práctica su modelo y que el tiempo y los resultados digan si tenía razón él o teníamos razón nosotros. Lo dijimos por escrito. Una sola cosa le pedimos al presidente y a su partido Morena entonces, que no vayan a actuar como si con la llegada de ellos al poder hubiéramos llegado al fin de la historia, como dijo Fukuyama en Estados Unidos, cuando cayó el bloque socialista. Eso sería un error grave, porque eso los va a llevar a querer acallar a todos los que no están de acuerdo con el enfoque de la Cuarta Transformación. Nosotros les advertimos que vamos a guardar el respeto y si se puede la colaboración con su política, pero que no vamos a abandonar nuestra posición crítica mientras los hechos de su gobierno no nos callen la boca. Y así quedó planteada nuestra conducta y nos atuvimos rigurosamente a ella. Pero la respuesta exactamente, cuando el señor empezó a hacer su campaña de agradecimiento, parece que le llamó por el voto popular, empezó por el norte, creo que esto fue en Sonora. En su primer discurso, en su primer meeting masivo, lo primero que hizo fue atacar a Antorcha Campesina. ¿Con qué argumento? Con el argumento que ya había manejado cuando era jefe del gobierno del Distrito Federal, que Antorcha era una organización que había manejado los recursos
que los programas de transferencia monetaria directa del gobierno, de gobiernos anteriores, destinaban para la gente, los habíamos usado para beneficio de los líderes. Que nos habíamos quedado enriquecido con parte de ese dinero y que a la gente le entregábamos pues lo que buenamente se nos ocurría entregarle a la gente. Nos quedábamos, como quien dice, con la pechuga del pollo y a la gente le entregábamos las plumas y las patas, cuando más. Nosotros dijimos con toda mesura y varias veces que eso no era cierto, y lo repito ahora, no es cierto. El presidente o lo engañaron o no encontró mejor arma para iniciar el fuego contra Antorcha. Nosotros jamás manejamos, y que yo sepa, seré honrado, también lo he aclarado, y que yo sepa, ninguna organización social manejó estos programas. Progresa, Prospera, 70 y más, y algunos otros de tipo parecido, que vienen desde Salinas de Gortari, no tal cual, han evolucionado, han cambiado, pero desde Salinas de Gortari vienen. Y fueron particularmente relevantes en el gobierno de Peña Nieto. Pero yo nunca vi que alguna organización en particular, y menos Antorcha, fuera la encargada de repartir esos recursos, como dijo el presidente, como sigue diciendo cada vez que puede hacerlo. Aquí también hay gente que recibe o que recibió esos programas, pero aquí llegaban las gentes de Sedesol, llegaban los funcionarios de Sedesol, la gente se formaba credencial en mano y el responsable, el funcionario, iba revisando, checando de que fuera realmente el beneficiario y solo entonces le entregaban el dinero. Así se repartía. Así fue. Yo no sé si en algún otro lugar o con alguna otra organización las cosas hayan sido distintas. Así es. Pues así fue. Y entonces, ¿cómo se comprueba que nosotros manejamos esos programas y que nos robamos el dinero? Bueno, le contestamos una vez al señor presidente, le contestamos otra vez, pero no había manera de que nos escuchara. Ya vemos que no somos los únicos. Ya vemos que a nadie hace caso el señor presidente. Y ahora yo puedo decir, no lo dirá el que no quiera, pero los que se han estrellado contra esta cerrazón que muestra el presidente después de haber hecho su propio juicio, son muchísimos mexicanos. De tal manera que yo no estoy diciendo nada que no conozca una buena mayoría, cuando menos, de mexicanos. Le explicamos, le dijimos y no hubo manera. Nosotros no solamente le decíamos que se equivocaba, más humilde le decíamos, bueno, entonces demuestre pues cuándo, quién, dónde, qué cantidades, para que tenga algún sustento su dicho. Nunca nos hizo caso. Simplemente hacía que no nos oía y seguía repitiendo el mismo ataque. Tuvimos que empezar a movilizar a nuestra gente y que se presentaba donde se presentaba el presidente a hacer sus mítines, a reclamarle ya directamente, bueno, pues o que nos dejara de atacarnos o que presentara las pruebas. Y fue así como logramos que él, cuando menos, guardara silencio en sus manifestaciones públicas. Pero no creo que hayamos logrado cambiar lo que piensa de nosotros, ¿no? Los hechos lo están mirando. Así comenzó la cosa. Y nosotros desde entonces leímos de qué se trataba. ¿Qué era lo que esperábamos? Se trataba, en virtud de que así era la mentalidad del presidente, que éramos una organización corrupta, que vivía del dinero oficial que pasaba por nuestras manos, destinado a la gente, y el moche, el piquete de ojos y, digamos, al pueblo lo poquito que se nos ocurría entregarle. Vimos claramente que la tirada era cerrar la fuente económica de Antorcha. Es decir, la política era claramente liquidadora de Antorcha. Y así fue, porque no solamente no nos permitió manejar sus programas de transferencia monetaria, que nunca los hemos manejado ni se lo pedimos.
pero evidentemente él tomó sus providencias para que no se le fuera a colar algún antorchista, sino que incluso cerró la puerta a las gestiones que Antorcha venía haciendo a lo largo del tiempo y que fueron en buena parte los que nos permitieron hacer de Tecomatlán lo que usted ve que es Tecomatlán. Y la misma canción, ellos gestionan las obras pero se quedan con el dinero. Ellos gestionan las obras, dicen que para la gente pobre, pero a la gente pobre no le llega nada. Esta es otra afirmación que si se la toma así es falsa. Es una afirmación y afirmar no es probar. Eso dice la lógica elemental. Esto tiene que probarse y es muy fácil además demostrarlo. A ver, ¿cuáles son las obras, por ejemplo, que se gestionaron para Tecomatlán y que no se hicieron? O que se hicieron de mala calidad, como para justificar que los antorchistas se quedaron con el dinero. Aquí en Tecomatlán hay mucho dinero que no viene del gobierno. Hay muchas obras que no las financió el gobierno, que las ha financiado Antorcha con sus recursos. Son recursos nuestros, con lo cual quiero decir que no solamente no nos hemos robado el dinero de las obras, hemos puesto parte de nuestros recursos. ¿Por qué en Tecomatlán y por qué en esta cantidad? Porque en Tecomatlán nació Antorcha Campesina. Esta es la cuna de Antorcha y los antorchistas quieren a Tecomatlán y hemos hecho el esfuerzo cuando ha sido necesario para que Tecomatlán sea, como quien dice, la carta de presentación del antorchismo nacional. Así es, así es. Ese arco no lo hizo el gobierno, ese arco lo hizo Antorcha Campesina, con su dinero. Así es que entonces no se puede demostrar, pero el hecho es que ya cerraron la llave. El hecho es que ya no permiten que Antorcha, y creo que ninguna organización social, gestione obras para su gente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Antorcha no la han podido callar, Antorcha no la han podido destruir porque se equivocaron en su diagnóstico. No vivíamos de los moches. Cerraron la llave, cerraron los programas de transferencia directa, pero Antorcha sigue enterita y trabajando como siempre, con lo cual queda refutada la versión del señor presidente, no por mí, sino por los hechos. Pero la gente está padeciendo la política del señor presidente, porque ahora los pueblos ya no tienen manera de pedir un aula, ya no tienen manera de gestionar agua potable, ya no tienen manera de gestionar drenaje, mejoramiento de la vivienda, nada absolutamente. Ahora lo único que tienen los pueblos, y eso no todo, una parte, la que ellos han elegido previamente, son las tarjetitas con dinero. Pero esas tarjetitas no pueden hacer obra pública. Por lo tanto, el desarrollo material, la infraestructura material de los pueblos, sobre todo los más marginados, los que más lo necesitan, está detenida. Supuestamente castigando a Antorcha y a otras organizaciones corruptas. Pero realmente a quien están castigando, pues es a la gente a la que ya no le están dando sus obras. No termino la idea. Falló el primer tiro del señor presidente. Ahogar a Antorcha, matar a Antorcha, cerrándole la llave de la corrupción, como él dice. Pero Antorcha sigue entera. Y entonces viene como razón natural, como paso natural, el segundo, que es ahora atacar la estructura financiera de Antorcha. Esa es la realidad. Así es como se tiene que ver el problema. ¿Por qué estamos ahorita enfrentados y por qué estamos sufriendo un linchamiento mediático absolutamente ilegal, injusto y absolutamente carente de sustento real? Porque habiendo fallado la primera estrategia, ahora están ensayando otra más directa, que es acusar a Antorcha de que los negocios que tiene son de procedencia ilícita y de que los negocios, las utilidades de esos negocios son para los líderes. La idea es demostrar que todo el aparato financiero de Antorcha
es procedente de dineros ilícitos y que además las utilidades de esos negocios no son para financiar la actividad política y social de Antorcha, sino para enriquecer a los líderes. Y entonces viene el congelamiento de cuentas y vienen las carpetas de investigación y vienen, pues yo qué sé, no sé hasta dónde piensen llegar, pero el ataque pues está a todo lo que da en los medios, ¿no? Me preguntaba usted, a lo mejor me extendí demasiado en mi respuesta, usted como buen periodista la podrá sintetizar, pero yo qué digo, este ataque es una consecuencia lógica, a nosotros no nos sorprende, porque esto empezó desde el primer día en que el presidente hizo su mitin público en Sonora. No pudieron, cerraron la llave, están castigando a los pueblos que ya no tienen obras y no pudieron callar a Antorcha, y entonces ahora se van contra la estructura financiera de Antorcha. Pero igual, con mentiras, con acusaciones indemostrables, no solo no demostradas, sino indemostrables, que no es lo mismo. Ahí iba la pregunta, que usted le dio respuesta. Falló, como usted dice, ese primer balazo, Sí. que ya sea al pie o un brazo. Ahora el segundo tiene el corazón de Antorcha Campesina, Sí. congelar sus cuentas bancarias. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes cómo lo van a demostrar? Porque hemos publicado en Foro 21 que Antorcha Campesina cuando nace proyectando una autonomía financiera, porque usted tenía muy claro que no podía depender de los vaivenes de la política, ni del Dios en el poder, sea del presidente en turno Así es. o del gobernante en turno. ¿Y cuál iba a ser la fortaleza? ¿Y cuál es la fortaleza de Antorcha Campesina al corte de hoy? Es su autonomía financiera, no depender de un dinero oficial. Ante este congelamiento, ¿cuántas cuentas han congelado y qué va a hacer Antorcha Campesina? Sí. Han congelado 20 cuentas, son 10 derechohabientes, pero hay derechohabientes que tienen más de una cuenta. 20 cuentas. En total, las 20 cuentas, agregando los saldos, digamos, de esas cuentas, suman 27 millones de pesos, poquito más, pero no mucho más. 27 millones de pesos. Yo señalaba en mi artículo de la semana pasada, bueno, de esta semana, que curiosamente ni quienes nos atacan en los medios, ni la unidad de inteligencia financiera han dado el dato. Y el gobernador de Puebla dijo textualmente que allí estaba la prueba de que los antorchistas éramos unos ladrones, que nos estábamos enriqueciendo aprovechándonos de los negocios disque de Antorcha, y ahí está la prueba, ahí están las cuentas congeladas, dijo, cientos de millones de pesos en las cuentas de los antorchistas. Esta afirmación ya la había hecho la prensa, supuestamente por declaración de Santiago Nieto. Porque aquí recordemos que Santiago Nieto, el 23 de abril de este año, declaró en una reunión de funcionarios ligados al problema de la finanzas y demás, recuerdo ahorita exactamente, pero fue una conferencia nacional virtual y así esparció Santiago Nieto la nota. Yo presenté ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los líderes antorchistas a los que se les han descubierto cuentas por cientos de millones de pesos. Y esto ahora lo repite Miguel Barbosa, como prueba de que en efecto somos unos ladrones y unos corruptos. Por eso yo me vi precisado, creo que correctamente, a decir, muy bien, yo les voy a dar el dato, son 20 cuentas. Y entre las 20 cuentas, a duras penas, remontan los 27 millones de pesos. ¿Dónde están los cientos de millones que dijeron? Yo quiero que me digan dónde están, porque como acusado que soy, tengo derecho a saberlo.
Pero no me lo dicen, simplemente lo afirman, y por eso yo también concluyo, eso es un linchamiento mediático. En Querétaro, al presidente de la República, alguien le preguntó en su mañanera si era cierto que estaban investigando a Antorcha, y él dijo sí, la estamos investigando. Pero yo le voy a instruir al señor Santiago Nieto, al licenciado Nieto, que sin violar el debido proceso de todos los elementos que han servido para congelar las cuentas. Y ya salió Santiago Nieto a dar los fundamentos. Pero volvemos a lo mismo, es la misma canción. Dice él, se ha descubierto que el líder de Puebla ha recibido en 10 años, mire bien, en 10 años, en sus cuentas 900 y tantos millones de pesos. Y en transacciones bancarias, no sé exactamente cómo es la expresión que usa, 170 millones de pesos, todos de origen ilícito. Muy bien, ¿y dónde están las pruebas? ¿Quién le dio ese dinero a Juan Celis? ¿Por qué vía se lo dieron? ¿Cuáles son los documentos que avalan el dicho de Santiago Nieto? ¿A dónde se fue ese dinero? Porque esta es otra cosa que quiero hacer notar. Para acusar a alguien que está concentrando el beneficio de prestanombres o de cuentas dispersas, como nos están acusando a nosotros, se tiene que demostrar que el supuesto concentrador de los beneficios tiene recursos, tiene una fortuna que no la puede justificar. ¿Qué fortuna tiene Juan Manuel Celis? ¿Qué fortuna tengo yo? Yo no tengo ninguna fortuna. Alguien dijo, bueno, fue el portal de Carmen Aristegui, es una periodista profesional, yo no tengo nada que decir. Y su nota era equilibrada. Pero allí, con negritas, dice, una cuenta, se le congeló también al líder Aquiles Córdoba Morán. Aclaro, a mí no me han cancelado nada. Ni me van a poder congelar nada porque yo jamás en mi vida he tenido una cuenta en el banco. Jamás. Y no es que no haya yo querido. A todos nos gusta tener dinero para gastar, aunque algunos digan que no. No lo he hecho porque nunca he tenido dinero para ahorrar. Yo no tengo dinero para ahorrar. No tengo, señor, no tengo. Es más, ni siquiera recibo un sueldo de Antorcha. Se los aclaro por si alguna vez me quieren someter a juicio diciendo que yo de dónde vivo. Yo vivo de lo que me da Antorcha, pero a mí Antorcha me da en especie. Mi ropa, mi comida, los vehículos en los que me muevo, que ciertamente no son chatarras, son vehículos, lo digo me adelanto. ¿Han atentado? No, era un chamaquito de la Mixteca que vivía en mi casa y que había venido a estudiar y se refugió conmigo y lo mataron en mi casa. Y a mi automóvil alguna vez, por poquito, y me la pegan en la cabeza. De todo estoy con ustedes y yo presenté la denuncia correspondiente, no estoy inventando nada, igual que el asesinato de obispo en mi casa de México. Por eso es que yo me tuve que venir aquí a Tecomatlán, que es el único lugar donde estoy regularmente seguro, porque realmente, pues así como estamos ahora, nadie está seguro en ninguna parte. Entonces, pero esos vehículos no son míos, esos vehículos son de Antorcha Campesina. La oficina, el aparato administrativo de Antorcha, cuando considera que necesita el vehículo o lo quiere vender porque le hace falta efectivo, viene y me lo quita y se lo lleva. Yo no tengo nada a mi nombre. A mí no me pueden acusar de estar concentrando riqueza. Y a Juan Celis tampoco. Y a Brasil Acosta, que es al otro al que han atacado directamente, tampoco. Ahora están manejando el nombre de Juan Carlos Torres, que está aquí sentado. Este señor es mi secretario particular. Me da un poco de pena porque entre nosotros no hay secretarios particulares. Puedo decir que es mi compañero, es mi colaborador, pero es el que me ayuda en el trabajo diario. Eso es. Y él es
mi sobrino político, pero está casado con una sobrina mía, una sobrina carnal, no es líder del Estado de México, eso es lo que quiero aclarar. Ni tiene los negocios que se ha dicho en el Estado de México. O sea, mire usted de qué calidad es la información que se está manejando. Juan Carlos no es líder del Estado, jamás lo ha sido, ni siquiera ha vivido en el Estado de México. Y en cambio las notas dicen, Juan Carlos tiene boutiques, tiene hoteles, tiene tiendas. Bueno, estoy ilustrando cómo se está armando el ataque para impresionar a la opinión pública. Y eso todos sabemos cómo se llama, eso se llama linchamiento mediático. Esa no es una acusación probada con hechos. Y eso empieza desde la UIF, desde Santiago Nieto, y de allí desciende a Puebla y desciende a los medios poblanos, muchos de los cuales son muy respetables, pero otros, nos guste o no nos guste, son verdaderas cloacas en donde no se puede decir, no se puede confiar en nada. Simplemente escriben lo que les mandan que escriban. Entonces digo yo, y ahora, ¿qué va a hacer Antorcha? Bueno, no queremos ser ingenuos, no queremos ser ingenuos. Yo pudiera decir, bueno, como dice, ha repetido mucho el presidente y ahora lo acaba de decir hace poco, el que nada debe, nada teme. Yo pudiera responder así, pero esa es una ingenuidad en la que yo no voy a caer. En un gobierno que está violando tan abiertamente el derecho, y no solo con respecto a Antorcha, en donde hay muchísimas violaciones del derecho, donde se han creado leyes clarísimamente represivas, clarísimamente inconstitucionales, para ponerlas en manos del gobierno como garrote para reprimir, para aplicar la ley al antojo del presidente de la República o del aparato judicial que lo obedece ciegamente en la mayoría de los casos. Un gobierno así, decir que el que nada debe, nada teme, es una ingenuidad, es una ingenuidad. Tampoco voy a salir con la bobada de que a mí que me investiguen. Yo no tengo nada que esconder, estoy dispuesto, estoy abierto a que me investiguen. No, es una bobada porque no me van a pedir permiso para investigarme. Si me fueran a pedir permiso estaría bien que yo declarara que voy a colaborar, pero no me van a pedir, lo van a hacer. De hecho ya lo están haciendo. Tampoco soy bobo yo para declarar esos lugares comunes, eso es ridículo. Sin embargo, creo que mientras el Estado de Derecho que nos dimos durante todos los sacrificios, vamos a llamarlo así, que ha hecho el pueblo mexicano y que ahora han sido mal resumidos como 3 transformaciones, el Estado de Derecho mexicano no se construyó, no se comenzó a construir ayer. La Constitución mexicana viene cuando menos desde el 57, del siglo XIX, claro, hasta llegar a la de 1917, que fue producto directo de la Revolución Mexicana y de los mejores hombres de la Revolución Mexicana. Allí están consagrados muchos derechos que eran anhelo secular del pueblo de México, muchas garantías que el pueblo de México pedía, exigía, porque había experimentado lo que es un gobierno dictatorial de mátalos en caliente, que era el de Porfirio Díaz. Eso es, estamos ante un gobierno dictatorial. Así es. Estamos ante un gobierno dictatorial. Entonces, decía yo que yo no quiero ser ingenuo. Cuando Fox quería meter a la cárcel a López Obrador, acusándolo creo que de haber dado mal un permiso de uso del suelo, le dijeron, bueno, ¿y por qué no recurre usted a los tribunales? Dijo, no nos hagamos tontos, cuando hay consigna política nada transita en los tribunales. Eso lo dijo él y yo aprendí la lección y digo, nada transita en los tribunales y López Obrador les ordena que no nos hagan justicia. Pero con todo y eso, para nosotros va a ser de todas maneras importante demostrar ante los tribunales que se nos está acusando sin fundamento. Sí nos vamos a defender por la vía legal, pero las aclaraciones que yo hice
Las hago porque ya dije, no quiero ser ingenuo, pero sé que en esta situación los mexicanos no tenemos muchas alternativas. Una de ellas que todavía, y subrayo lo de todavía, porque no sé por cuánto tiempo más, está cuando menos formalmente vigente, es la Constitución y las leyes derivadas que no han logrado todavía bastardear o transformar o echarles al bote de la basura. Y los mexicanos tenemos todo el derecho de tratar de ampararnos en ellas y tratar de que cuando menos por nuestra parte no se nos pueda acusar de que no acudimos a los tribunales porque nos estamos escondiendo. Vamos a ir a los tribunales, nos vamos a defender por la vía legal, pero yo quiero advertir que las probabilidades de que se nos haga justicia no dependen propiamente de los argumentos legales que presentemos, aunque estos van a ser importantes, porque si teniendo la razón, de todos modos lo meten a uno a la cárcel, pues no teniéndola, la cosa está perdida. Nosotros vamos a demostrar que tenemos la razón. Y sea cual sea el juicio que si se nos condena, vamos a demostrar que es un juicio torcido por la consigna política, no por el delito de Antorcha. Esa es una manera de defendernos. La otra manera, que ha sido también muy claramente concientizada de Antorcha desde que empezamos, es el apoyo popular. Pudiera yo decir aquí, sin caer en triunfalismos, porque el poder del Estado es muy grande y todos lo sabemos, y tampoco quiero... Es poderosísimo. Así es. Pero nosotros creemos que si hay en el mundo entero, en todo el planeta Tierra, una fuerza capaz de detener la mano represiva del Estado, esa es la del pueblo organizado, no hay otra. La del pueblo organizado, no hay otra. No hay otra. El pueblo organizado sí puede en un momento dado pararse frente al ejército o frente a la policía y decirle, a ver, dispárame, a ver, aquí estoy yo. Eso nosotros lo hemos sabido siempre y por eso la tarea fundamental de Antorcha no ha sido ni robar, ni enriquecerse, ni hacer negocios. Todo esto lo hemos hecho por necesidad, pero no es nuestra meta. Nuestra meta siempre ha estado clara. ¿Cuál es? Despertar al pueblo de México que está dormido y aquí lo estamos mirando. Un pueblo más despierto ya se hubiera levantado hace mucho rato a exigir que el presidente de la República cumpla con su función constitucional, que no lo está haciendo. Pero bueno, nosotros lo sabemos, no es el pueblo el culpable, no es el pueblo el culpable. Así lo han hecho, desde la colonia española para acá. Al pueblo mexicano lo han venido manejando para que obedezca y para que agache la cabeza. Pero el mexicano no es tonto ni es cobarde. Entonces nosotros sabemos que ante la peor de las dictaduras, la única fuerza que puede hacer algo efectivo es el pueblo organizado. Y Antorcha ha venido organizando al pueblo para que defienda sus intereses, para que defienda sus derechos y sobre todo para que intervenga en la política con un factor activo. ¿Qué están haciendo de México? No sé, pero ya lo vemos, cada vez vamos peor. Eso no comenzó con la 4T, repito que yo no voy a mentir. Las críticas que López Obrador hizo, dije yo, eran correctas y nosotros coincidimos con ellas, pero me faltó aclarar, pero esas críticas yo no las empecé a hacer con López Obrador. Antorcha Campesina tiene 46 años haciendo la misma crítica que López Obrador. Los señalamientos de corrupción y de desigualdad y de pobreza y de falta de desarrollo material y espiritual de la gente, los vino haciendo Antorcha durante sus 40 años y hay testimonios escritos y grabados. Por muchísima gente y por muchísimas veces lo dijimos y lo dijimos. Nosotros nunca fuimos cómplices de ningún gobierno, ni priista ni panista. Nunca fuimos. Muchas de nuestras luchas más duras las tuvimos que dar contra gobiernos del PRI.
Y hay pruebas de eso, no estoy hablando yo en el aire. Porque sabíamos que el país andaba mal. Pero ahora estamos peor. Esperábamos el remedio y es como el que se está intoxicando y le da a usted veneno. Entonces ahora estamos peor. Y yo me pregunto, ¿y el pueblo mexicano qué dice? El pueblo mexicano ha sido víctima de estas políticas, pero ya llegó la hora de que sea actor de su propia vida, de su propio destino. Para eso hay que organizarlo y hay que organizarlo bien. Y eso es lo que viene haciendo Antorcha. Eso es lo que hace chocar a Antorcha Campesina con otro lado, o el otro lado con Antorcha Campesina, de que la política, el ideario con lo que nació Antorcha Campesina, de darle al pobre, sacarle de esa pobreza, pero con obras, enseñarlo a pescar, no darle pescado. Es una política similar que está llevando al otro lado, pero es una política asistencialista, de darle sus tarjetitas. ¿Será eso lo que lleva al observador a ver a la Antorcha Campesina como un enemigo político? Porque al final van en la misma vía, en el mismo carril, de organizar el pueblo, de darle al pueblo lo que el pueblo merece. Pero como usted lo dice bien, ustedes empezaron con esto hace 46 años, 45. Ese puede ser una también de las causales de que los ven como enemigos. Yo creo que indudablemente. Es decir, solo que esta es una deducción lógica. Y yo me quise atener primero a los hechos. Cómo se dio el enfrentamiento con López Obrador, que lo estaba yo narrando, en el gobierno de... Pero ahora, ¿yo qué digo? Es clarísimo. Es clarísima la diferencia entre la política de López Obrador y la de Antorcha. No solo por el diagnóstico, que ya dije. Él dice que es la corrupción el problema mayor, nosotros que es la concentración de la riqueza. Y eso nos lleva a recetar medicinas distintas. Él está recetando una medicina que es el combate a la corrupción y ya vemos lo que está pasando en el país con ese combate a la corrupción. El país está cada día más polarizado y ha habido, pues, politólogos, ha habido articulistas de cierto prestigio, con cierta información, que están diciendo, México está ya entrando, de hecho, y no nos sorprendamos, a una guerra civil. Se están oyendo ya los primeros redobles de tambor, los primeros toques de clarín. México se está encaminando a una guerra civil. Y la no, eso no lo digo yo, eso lo dicen comentaristas que yo leo. Si no me equivoco, uno de los que lo acaba de decir hace poco es don Raimundo Riva Palacio. Para que no se diga, para que no se diga que yo estoy hablando nada más por mi cuenta. ¿Y de dónde sacan ese diagnóstico terrible para el país? Pues precisamente de la forma en que está el presidente supuestamente combatiendo la corrupción. Mire usted todo el escándalo en torno a Lozoya. Pero es curioso, curiosísimo. Solo a la gente que no piensa nada o que no quiere pensar, no le da un shock mental darse cuenta que Lozoya, que es el único en este caso convicto y confeso de corrupción, porque ellos lo acusan con pruebas, y él dice que es cierto que recibió los moches, no está en la cárcel. No está en la cárcel. ¿Y a quién se anda persiguiendo? A gentes a las que Lozoya ha incriminado, pero de las cuales no se han tenido todavía los juicios correspondientes como para que se les pueda ya acusar de ser delincuentes. Pero ya se está haciendo en los medios, como se está haciendo con Antorcha. Y claro que los acusados se sienten atropellados, se sienten injustamente balconeados, como se dice ahora coloquialmente, se sienten agraviados, se sienten en la picota, en el ridículo público. Y bueno, muchos de ellos me imagino yo que tienen maneras también de defenderse, ¿no? Tienen amigos, tienen relaciones, quizás tengan público que los siga. Pero el país se está desestabilizando con esta política de combate a la corrupción y por la forma en que se está haciendo. Esto no es combate a la corrupción. Esto es estar usando el combate a la corrupción como un recurso perverso para mantener el poder en manos del presidente y de su partido.
Eso es lo que realmente está ocurriendo. Porque propiamente combate a la corrupción no lo hay. Él dijo, si no me equivoco, en el debate presidencial, cuando se dio, creo que fue en el norte, ¿dónde fue? ¿En Tijuana? ¿O en alguna ciudad del norte? El debate presidencial. En Tijuana, ¿verdad? Ah, bueno. Él dijo allí, porque se lo preguntaron directamente, ¿usted cree que con los ahorros de la corrupción va a poder resolver los graves problemas del pueblo de México? Sí, dijo. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, nosotros hemos calculado entre 500,000 y 800,000 millones de pesos. Allí está el video. ¿Dónde están esos 500,000, 800,000 millones de pesos? Ahora resulta que no pueden combatir la pandemia porque no tienen dinero. Ahora resulta que a los médicos no les pueden dar ni siquiera mascarillas de calidad, ni trajes impermeables para el coronavirus, porque no hay dinero. Ahora resulta que los padres y los niños con cáncer tienen que salir a la calle a pedir que les den medicina porque se están muriendo sus hijos. Y los diabéticos tienen que salir a la calle a decir que no les están haciendo la diálisis correspondiente. Esos son los resultados del combate a la corrupción. Eso es lo que está ocurriendo. Y bueno, lo que acaba de sorprender es que si usted oye al presidente de sus mañaneras, nada de esto le preocupa, no se ocupa de eso. Se ocupa del escándalo Lozoya, se ocupa del avión presidencial y de otros distractores que se le ocurren al señor presidente. Devolverle al pueblo lo robado. Bueno, siquiera que le den lo elemental como la medicina y como el alimento, que tampoco. Vino la pandemia, enclaustraron a la gente sin alimento, sin salario, sin nada, sin ninguna ayuda. Y ahora la están sacando a la calle para que se contagie, para que se muera. Y ahí tenemos los datos. Ya vamos en más de 60,000, creo que llevamos a los 60,500 cercanos en número de muertos. Y no, eso es. Y lo más grave, y no se ve para cuándo, porque el gobierno no está haciendo nada. Bueno, todo esto, digo yo, es lo que lleva a algunos comentaristas a decir, México se está encaminando a una guerra civil. Y la verdad es que yo me estremezco. La verdad es que a mí se me pone la carne de gallina porque eso es lo menos que necesita México en este momento. Lo que México en este momento necesita es paz social, unidad de los mexicanos para empujar al país hacia adelante, con una política económica más racional. ¿Qué quiero decir más racional? Con un reparto más equitativo de la riqueza. ¿Cómo se va a repartir la riqueza? No a través de programas asistenciales, como se acaba de decir correctamente. Eso no nos va a sacar ningún país del universo. Se me hace que ni desde la comunidad primitiva, ningún país ha salido adelante con dádivas de esa naturaleza. ¿En qué cabeza cabe plantear eso? Todos sabemos cómo se reparte la riqueza. Hay que invertir productivamente, hay que crear empleos, hay que elevar salarios. Hay que mejorar la salud de la gente, la alimentación de la gente, la educación de la gente, en vez de andar tirando el dinero en tarjetitas asistenciales. Eso es lo que Antorcha dice que tiene que darse. Así es que nosotros nos vamos a defender también con la movilización de la gente. Pero aquí quiero aclarar, nosotros no vamos a movilizar a la gente solo para que nos defienda de los ataques. Eso sería muy poco. Nosotros vamos a movilizar a la gente para que la gente empiece a exigir que se ataquen en serio los problemas del país. La pandemia, la caída de la economía, la violencia desatada, la falta de medicina, la falta de vivienda, es decir, que el pueblo empiece a reclamar del gobierno un verdadero gobierno. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Vamos a exigir que el gobierno cumpla su papel, que es el de crear, el de hacer un país en paz, solidario, unido,
y trabajando productivamente para bien de todos. Como dijo José Martí, a trabajar todos por el bien de todos, no de unos cuantos. ¿Cuál ha sido, con qué presidente de México empezó a atender la relación Antorcha-Campesina cuando usted la creó? ¿Y con qué gobernador de Puebla en ese entonces? Cuando nosotros nacimos, el presidente de México era... Se me hace que era López Portillo. A ver, nacimos en el 74, ¿verdad? ¿Sí? Era López, no, era Echeverría, ¿no? Era Echeverría, sí. Era Echeverría. A ver, qué bueno que le pregunté por esto. Tal parece ser que López Obrador está siguiendo una copia bizarra o una copia igualitaria del populismo de Luis Echeverría Álvarez. Incluso tiene metido en lo que era CONASUPO al que fue secretario particular en ese entonces de Luis Echeverría, creo que se me fue su nombre a la mente. Sí lo conozco, dice quién es. ¿Cuál fue su relación, cuál ha sido la relación de Aquiles Córdoba, de Luis Echeverría a Enrique Peña Nieto, con el presidente de México, tomando como base Echeverría como su presidente? Con Echeverría tuve varias pláticas, varias entrevistas, pero no por razón de Antorcha Campesina. Pero no me lo quiero guardar, pues la pregunta admite esa respuesta también. Yo tuve una relación con Echeverría porque yo era entonces profesor de Chapingo, y estaba yo a la cabeza del movimiento que hizo Chapingo, que era Escuela Nacional de Agricultura, para transformarse en lo que es hoy la Universidad Autónoma Chapingo. Ese movimiento lo encabezamos la corriente que luego después fundó Antorcha Campesina. Digamos que allí empezamos a hacer nuestras primeras armas políticas serias, porque el movimiento de Antorcha fue fundado básicamente por egresados de Chapingo y campesinos de aquí de Tecomatlán. Entonces yo tuve conversaciones varias veces con don Luis Echeverría por este problema de la universidad. ¿Qué modelo de universidad pedíamos? En Chapingo existía una especie de simbiosis con un segundo piso, que es lo que ahora es el Colegio de Posgraduados, que era un colegio que estaba estaba impartiendo maestrías y doctorados, básicamente con egresados de Estados Unidos, de las universidades norteamericanas, chapingueros que habían ido a hacer allá sus carreras, sus doctorados, sus maestrías, y que regresaron y fundaron el Colegio de Posgraduados, que estaba muy relacionado con Chapingo. Era casi lo mismo, pero administrativamente no. Entonces, cuando se comenzó a discutir qué clase de universidad tendría que ser Chapingo, allí hubo una divergencia clara. Los señores del Colegio de Posgraduados, sus representantes, no quiero ofender a nadie más, los que entonces eran sus representantes, sostenían que tenía que ser un modelo tipo norteamericano. Y nosotros decíamos que no podía ser un modelo tipo norteamericano porque México no era Estados Unidos. Y la cosa es muy clara. A ver, ¿cómo está organizada la agricultura en Estados Unidos y cómo está organizada en México? En Estados Unidos no hay ejido. En Estados Unidos no hay comunidad, no hay propiedad comunal de la tierra. En Estados Unidos no hay propiamente pequeño propietario precarista. Allí son todas granjas colectivas, todas de un tamaño redituable, es decir, es una agricultura comercial. Y para ese tipo de agricultura se preparan agrónomos en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a preparar aquí ese tipo de agrónomos para nuestros ejidatarios? Pues no, señor. Aquí tenemos que crear un programa, una universidad que responda a las necesidades del campesinado mexicano. Y esto nos metió en una dinámica difícil en la que finalmente tuvo que hacer la de árbitro Luis Echeverría. Por eso yo tuve que hablar con él varias veces para explicarle cuál era mi punto de vista. Cuando menos formalmente, yo debo decir, Echeverría acabó dándonos la razón y se aprobó el proyecto de universidad que nosotros defendíamos. Sin embargo, esto
no nos esperábamos por dónde iba a saltar la liebre y saltó a la hora ya de integrar sobre todo el aparato administrativo y nombrar pues a los funcionarios de la nueva universidad. Entonces fue cuando se vino un movimiento reaccionario muy fuerte, precisamente cobijado desde la Secretaría de Agricultura, que la tenía en sus manos un miembro del Colegio de Posgraduados, el doctor Brauer Herrera. Oscar Brauer Herrera era egresado de Chapingo, del colegio de Estados Unidos, no, de Alemania, hizo su doctorado en Alemania y Echeverría lo nombró secretario de Agricultura. Él era el secretario de Agricultura cuando terminamos el proceso y empezó a estructurarse ya la universidad. Y hubo una conjura organizada desde fuera, yo lo sé, tengo pruebas de eso, para evitar que ninguno de nosotros quedara al frente de la universidad. Y como dijo, ¿perdón? No, que no quedaran los que luego fuimos antorchistas, los que habíamos dirigido, los que habíamos abogado por una universidad popular, digamos, ¿no? Una universidad identificada con el México profundo. De hecho, la bandera principal de la universidad de Chapingo a universidad era que Chapingo era una escuela muy buena, de mucha excelencia, pero con un cupo muy reducido. De tal manera que los chapingueros eran casi la élite de los agrónomos. Por ejemplo, le doy el dato, de 10,000 aspirantes a Chapingo, se aceptaban 200 o 300 como máximo. Obtener un lugar en Chapingo era sacarse el premio mayor de la Lotería Nacional. Eso fue lo que ocurrió conmigo, porque yo saqué mi lugar en Chapingo, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos que la universidad le abriera sus puertas a los hijos de los campesinos, de los ejidatarios, que se ampliara la matrícula de Chapingo. Eso afortunadamente de alguna manera creo que es de lo poco que se ha conservado como nosotros lo habíamos concebido. No me quiero detener mucho porque la plática no es sobre Chapingo, pero yo le quiero decir que allí se dividieron las opiniones y Echeverría nos dio la razón, pero cuando ya se trató de armarla propiamente, entonces se vino un movimiento fuera para sacarnos a nosotros. Y nos sacaron. Y ya lo decía Lucas, la peor manera, la mejor manera, decía él irónicamente, de hacer fracasar un proyecto es ponerlo en manos de sus enemigos para que lo aterricen. Y eso fue lo que se hizo con la universidad. Lo pusieron en manos de los que se oponían al modelo de universidad nuestro y pues allí están ahora las cosas, ¿no? Entonces por eso traté yo a don Luis Echeverría. Después de Luis Echeverría vino López Portillo. Nunca hablé con López Portillo. Nunca tuve el gusto de conocerlo personalmente. Siguió don Miguel de la Madrid, nunca tuve ninguna entrevista, ninguna relación con Miguel de la Madrid. Después vino el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Y todo el mundo lo sabe, yo lo he dicho muchas veces. Ya entonces Antorcha comenzaba a sonar y la campaña en contra de Antorcha ya estaba a todo lo que daba. La acusación fundamental es que éramos un grupo clandestino, guerrillero. Alguna vez alguien precisamente de algún medio poblano, que en este momento no recuerdo su nombre, habló, nace en Tecomatlán una extraña república, así lo tituló. Y pues nos pintaban con los colores más negros, más terribles, ¿no? Apoyándose en que no podíamos presentar ninguna legitimidad. Entonces, conscientes de que la cosa sí era peligrosa. No. Conscientes de que la cosa sí era peligrosa, el ataque era peligroso. Yo sé de dónde venía el ataque, pero no me quiero desviar. Nosotros buscamos legalizarnos para que no hubiera eso de que somos clandestinos. Es decir, que tenemos objetivos perversos, desestabilizar al país. Entonces todavía estaba el anticomunismo en todo su vigor. Entonces ideamos pedirle a Salinas de Gortari, que era candidato, que nos reconociera como una organización legal. Yo hablé con él con motivo de su visita a Puebla, en lo que era antes el Mesón del Ángel, que ahora ya es otra cosa, no me acuerdo con qué es ahora. Allí nos recibió Salinas
de Gortari, y estaba acompañado, por suerte, de don Luis Donaldo Colosio. A mi gusto, un político que México se perdió mucho cuando lo mataron. Era un hombre bueno, Colosio. Bueno, pero lo digo de pasada. Nos recibieron, hice el planteamiento, nos escuchó el presidente y se apartó y dialogó con Colosio. Y ya regresó y dijo, miren, lo que ustedes me piden no se puede hacer. Ya consultamos aquí y vemos que no hay una figura legal para reconocerlos en los términos que ustedes me piden. Yo te propongo una cosa. Como ya entendí cuál es tu problema, yo creo que te puedo dar una solución que te sirve de todos modos. Inscríbete, es decir, yo te reconozco como parte del sector agrario del PRI. Eso me propuso Salinas. Y así fue como nosotros entramos al PRI, buscando un refugio legal. De allí para acá se convirtió en un arma de ataque más. Priistas, brazo armado del PRI, grupo de choque del PRI. Una cosa realmente, bueno, a usted le da risa y a mí algunas veces también me dio risa, pero a mí más bien siempre me dejan estupefacto las enormidades que dicen y que nadie se atreve a siquiera poner en duda. Pero ¿cómo vamos a hacer un grupo de choque? ¿Qué es un grupo de choque? Pues es de gente joven, fuerte, que maneja armas, que tiene para, pues órale. Y nosotros somos campesinos, amas de casa, colonos pobres. ¿Cómo vamos a hacer un grupo de choque? Bueno, pues mucha gente lo repite ciegamente una vez y otra, porque nos afiliamos al PRI. Y el PRI pues era también atacable. Pero nosotros llegamos al PRI buscando un refugio legal, un reconocimiento legal. Esa fue nuestra relación y a partir de allí asistí yo a los actos agrarios del licenciado Salinas de Gortari, siempre fui convocado, pero no yo, sino como parte del sector agrario del PRI, como parte del sector agrario, el sector campesino del PRI, cuya cabeza era y es la CNC. Nosotros éramos pues casi un hermano chiquito de la CNC, no solo nosotros. Allí estaba la organización de Humberto Serrano, estaba la de José Luis González Aguilera, de otra gente, de don Alfonso Garzón Santibáñez. Éramos varios grupos, pero todos agrupados, digamos, en torno de la CNC. Asistí yo a varios eventos con el licenciado Salinas, pero nunca me recibió personalmente. Jamás tuve una entrevista privada con él. Lo digo porque se ha dicho mucho que a nosotros nos fundó y nos financió don Raúl Salinas de Gortari. Falso, de toda falsedad. No, el hermano. El papá era Salinas Lozano. Entonces, Raúl Salinas de Gortari, ingeniero. Raúl Salinas de Gortari. Yo lo llegué a saludar alguna vez porque vino él aquí a Tecomatlán cuando se fundó el almacén Conasupo. Él era el director de Conasupo. Y él vino a inaugurar el almacén de Tecomatlán que habíamos gestionado nosotros. E hicimos un pequeño evento, entonces la presidencia municipal de Tecomatlán estaba muy rotanga, como suele decirse, y allí frente a una canchita que había, allí hicimos el evento. Tomó la palabra el señor ingeniero, hablamos nosotros. Yo lo que puedo decir es que fue gentil, amable, pero yo nunca más volví a hablar yo con Raúl Salinas de Gortari tampoco. Y cuando Raúl Salinas de Gortari llegó, es más, cuando su hermano se hizo presidente, Antorcha ya tenía varios años, porque Salinas llega al poder en 1988, ¿no? Nosotros venimos del 74, teníamos 14 años funcionando y ya éramos una fuerza política nacional, ya lo éramos, no nos fundaron ellos. Y para decir que ellos nos dieron dinero, tienen que demostrar, ¿sí?, con documentos, con partidas, con nombres, Nunca se ha hecho eso. Un mito más. Nunca se ha hecho. Pero se repite y se repite y se repite. Últimamente lo han dejado caer porque pues ya no tiene, ya se gastó, las mentiras se gastan rápido. Pero no hay manera de probarlo. Yo no soy de los que
como se diría, de los que muerden la mano que los apoya. Si ellos me hubieran hecho algún favor, yo lo diría aquí con toda claridad. Yo no me avergüenzo de lo que he hecho en mi vida, lo diría. Lo que yo estoy diciendo no es negar oportunistamente nada, estoy diciendo la verdad exacta. O como suele decirse, la verdad monda y lironda. Mi relación con el licenciado Salinas de Gortari, el presidente, es la que yo dije. Nunca más volví a hablar yo con el personal, y eso también se puede comprobar. Y igualmente con don Raúl Salinas. Él vino aquí a Tecomatlán y aquí nos vimos, pero él en su oficina a mí nunca me dijo, no, jamás. Ni nos dio dinero, ni nos dio nada. Estábamos con Salinas, luego vino Ernesto Zedillo. Nosotros participamos activamente en la política en favor de Ernesto Zedillo. Anduvimos haciendo mítines y todo, pero a mí jamás, ni siquiera me mandó algún día un recado de agradecimiento Ernesto Zedillo. Jamás. No lo volví a ver nunca más hasta que salió de la presidencia. Vino después Fox. Pues ya se ha de imaginar que yo con Fox no tuve nada que ver. Ellos eran del PAN y nosotros éramos otra cosa. Y luego vino el licenciado Felipe Calderón, nunca. Solo me acuerdo que una vez declaró, no, yo vi ahí un manteado, un plantón todo mosqueado, parece de Antorcha Campesina. O sea, burlándose de los movimientos de Antorcha. Eso fue lo que yo supe y por eso me enteré que conocía Antorcha Campesina Felipe Calderón. Nunca. Enrique Peña Nieto. Nosotros celebramos en esa época nuestro 40 aniversario en el Estadio Azteca. E hicimos invitaciones a mucha gente. Incluso invitamos a la que era gobernadora entonces de Zacatecas, Amalia García Medina. La invitamos. Invitamos a todos los que creímos que pudieran interesarse en nuestro evento. No vino el que no quiso, pero nosotros podemos presentar las invitaciones. Enrique Peña Nieto, con buen olfato político, fue al evento, hizo uso de la palabra, no se lo podíamos negar. Era gobernador del Estado de México, sí señor. Hizo uso de la palabra, nosotros no se lo podíamos negar. Nosotros nunca hemos invitado a nadie del partido que sea y del nivel que sea para insultarlo en nuestra casa. Exactamente, nosotros nunca hemos hecho eso. Los invitamos y los respetamos. Él pidió hacer uso de la palabra y lo hizo. Pues de allí se ha dicho que nosotros montamos el espectáculo para que se proyectara Enrique Peña Nieto. Así es. Y es posible que objetivamente así haya sido, o que en los planes de él así haya sido. Pero nosotros no tuvimos que ver nada con eso. A nosotros no nos dijo él cuándo hacer el evento, ni dónde hacerlo, ni cómo hacerlo, ni nos dio dinero. Y si alguien tiene pruebas en contrario, que las presente. Porque es que Antorcha en ese evento por primera vez lo hace en el Estadio Azteca. Exacto, así. Así es. Peña Nieto había en ese entonces, si la memoria no me falla, 22 gobernadores priistas, estaba el PAN en la presidencia de Los Pinos, y esos mandatarios priistas fueron el soporte, Miguel Ángel Osorio Hidalgo, para empujar la precandidatura y posterior candidatura de Peña Nieto. Y donde Antorcha Campesina, repito, en ese magno evento del Estadio Azteca, se habló mucho que había sido el predestape o el destape de Peña Nieto para el 2012. ¿Qué planes hayan tenido ellos cuando llegaron allí? Yo no lo sé. No puedo decir ni sí ni no porque a mí no me consta. Yo lo que puedo asegurar, y nuevamente son cosas que se pueden documentar por parte mía, pero creo yo que quien lo debe hacer es quien diga lo contrario, quien me acusa de lo contrario. Nada que ver con Peña Nieto. Nosotros no nos pusimos de acuerdo con él, ni tampoco nos dio dinero para organizar ese evento, ni nada por el estilo. Pero ahí se empezó a manejar. Bueno, nunca me recibió siendo presidente Peña Nieto. Jamás, jamás. Y esto es importantísimo que yo lo diga y que lo registre un periodista honrado. Porque yo lo puedo sostener ante quien sea y ante Peña Nieto mismo si se ofreciera. Nunca me recibió como presidente. Nunca. Entonces, ¿de dónde sale peñanietistas, corruptos?
El mismo presidente ha dicho que en el gobierno de Peña Nieto se nos dio dinero a manos llenas. No es cierto. López Obrador dice eso, pero no es cierto. El presidente no lo puede probar. Y yo, en cambio, sí puedo demostrar. Ahí deben estar en la agenda, en los documentos de la presidencia, a quienes recibió, quienes visitaron a Peña Nieto. Y ahí se pueden desengañar. Sorprendentemente, así, con toda la propaganda, alguien quizás al oírme se tire la carcajada y diga, que se lo vaya a contar a otro. Pues se los cuento a ellos y se los repito, a ellos, a los que dudan, se los digo. Déjeme retomar este apunte de esa entrevista que fue muy larga acá en 2009. Usted nos dijo, puedo mirar a la cara a todos los presidentes con los que la Antorcha Campesina ha estado viva durante sus sexenios. Ninguno me dio dinero. Déjame recordar esa frase porque fue en 2009. Nosotros lo publicamos en Pobres Sin Fronteras en enero del 2010, porque esa entrevista fue ya en la etapa vacacional. Usted nos dio la oportunidad de platicar acá con usted. Cobra vigencia porque hoy, eso usted nos dijo hace 11 años, que usted obtiene sus manos limpias y que puede ver de frente a todos los expresidentes. Ahorita pasamos a los gobernadores de Puebla, a los gobernadores de Puebla en turno, y que si ellos le habían dado algún peso, o para Antorcha o para usted, que se los emplazaba a que lo dijeran, que lo desmintieran a usted. Hoy repite esa misma frase. Vuelvo a repetirla y no ahora. Hace poquito en el noticiero de Televisa de la señora Merkel, Denise Merkel, se nos hizo un ataque en torno a esto que estamos hablando de las cuentas congeladas y demás. Y pasaron una imagen mía en uno de esos eventos del Estadio Azteca. Y allí digo lo mismo. Ahí está, vea el noticiero de Merkel. ¿De qué día fue, Homero? ¿No te acuerdas? Ahí pasaron mi imagen donde yo en el Estadio Azteca estoy repitiendo esto que estoy diciendo aquí. A nosotros nadie nos ha dado ni un peso mal habido. Y desafío a la autoridad, que sea el gobernador, a quien sea, a que me demuestre lo contrario. Ahí lo digo en mi discurso. Y ahora, pues hombre, tengo la gran oportunidad de repetirlo, como digo, ante un periodista que respeta su oficio, que lo conoce bien. A mí nadie me ha dado dinero. Y quiero aclarar esto, porque ¿de dónde viene entonces la acusación de que nosotros fuimos los predilectos, que se nos dieron ríos de dinero? Llegó a escribir Proceso. Porque porque Enrique Peña Nieto llegó con la bandera del nuevo PRI. Puras caras nuevas, es un PRI nuevo, se acabó la corrupción, se acabaron las viejas prácticas de compadrazgo, se acabó todo. Es un nuevo PRI con nuevos rostros. Y acuérdese que hasta los viejos priistas ameritados pues tuvieron que, no esconderse, pero agacharse y dejar los reflectores a un lado. No, dejar los reflectores a un lado, porque el PRI ya no los quería exhibir, era el nuevo PRI. Y en ese contexto, dialogando con Hacienda por las demandas de Antorcha, a nosotros nos propusieron, miren, el presidente no quiere mítines, no quiere protestas en la calle, él quiere hacer un gobierno nuevo, no quiere que Antorcha le eche a perder esta imagen de gobierno nuevo, no quieren. Pero como nosotros sabemos o vemos aquí que las demandas de ustedes son justas, y se lo voy a decir porque yo lo puedo sostener, y también en la persona que se lo dijo, el licenciado Videgaray, porque con él llegó a discutirse el problema, que él era el secretario de Hacienda, dijo, sí, yo a ustedes los voy a apoyar porque yo tengo información segura de que ustedes son la única organización social que no se queda con un peso siquiera de las obras que gestionan para la gente. Yo tengo ese dato, yo sé que ustedes son una organización que sí gestiona para la gente y los voy a ayudar. Les voy a dar lo que el gobierno
pueda. No les voy a abrir las arcas de la nación, pero lo voy a hacer porque ustedes sí hacen lo que dicen en favor de la gente. Y fue solo entonces que empezaron a aparecer partidas, digamos, para obras de antorcha, de lo que ahora le llaman etiquetadas. Pero no nos dieron dinero en efectivo, excuso decirle, ¿verdad? O sea, iba la petición para el camino de Tecomatlán, por X carretera, Esa- X escuela en la Sierra Norte o en la Mixteca. Así es. Ese dinero, por supuesto, etiquetado, no llegaba a las arcas de Antorcha. Claro que no llegaba, claro que no. El gobierno en turno, a la Secretaría de Finanzas destinaba ese dinero para esa obra. Al gobierno del Estado. Al gobierno del Estado. Así es, así es. Y el gobierno del Estado lo canalizaba o al ayuntamiento o a la empresa del gobierno que tenía que hacer la obra. No, nosotros nunca manejamos ningún peso. Mire, yo incluso me sorprendo que haya gentes experimentadas, incluso funcionarios, que se hayan atrevido a decir eso, cuando realmente la idea que yo tengo es que el gobierno no suelta un peso. Bueno, yo no sé, estamos hablando del manejo oficial. Yo del manejo de debajo de la mesa, a mí que no me pregunten porque yo nunca he andado debajo de la mesa. Pero las gestiones oficiales que a mí me constan, que hizo Antorcha y otros grupos, no le sueltan a usted, pero ni un mendigo peso, son muy cuidadosos. Y los de Hacienda son particularmente duros para soltar el dinero. Pero ¿de dónde sacan que nos soltaron ríos de dinero? Eso es una mentira gigantesca, gigantesca. Y ahora se habla como si este mecanismo de bajar el dinero para las obras de Antorcha viniera desde siempre. Ahora, yo lo que estoy haciendo es acotar eso. Nosotros tenemos 46 años cumplidos, vamos para 47 en la lucha. Y de todos esos años fueron 2 o 3 años, ¿cuántos no te acuerdas? 3 horas, en donde se hizo este mecanismo por instrucciones de Hacienda. Nada más. Si usted, por la vía de Hacienda, de asignarle recursos a las obras de Antorcha, desde allá, digamos, desde Hacienda. Pero esos son los últimos 3 años del gobierno de Peña Nieto. A ver, revisemos todo el resto del tiempo. Yo me imagino que quienes asesoran al presidente de la República le pueden presentar, porque él habla como si eso viniera de... No es cierto, jamás. Todo el tiempo anterior a esta época de Peña Nieto, nosotros anduvimos a golpe de guarache por las calles, por las oficinas, para que se nos aprobara la obra. Y nos decían, sí, muy bien, la vamos a hacer, pero tú, hazte a un lado. Nunca vimos un peso. En ese contexto, ingeniero Pérez Córdoba, ¿cuál fue su trato de bajar la Puebla? Su trato con el gobernante en turno, tomando como base a Guillermo Jiménez Morales, que es cuando un servidor de reportero del Sol de Puebla ve las primeras marchas de la Antorcha Campesina en Puebla Capital. ¿Cuál es su relación de Guillermo Jiménez Morales a José Antonio Gari Freinet? Ya no hablamos de nuestro Pacheco Moreno, porque fue un interinato de 7 meses. Muy breve, muy breve. O hasta Pacheco, si es que tuvieron alguna relación. Los gobernadores, digamos, priistas, que son por la mayoría, porque el primer no priista es Barbosa. ¿Perdón? Ah, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, los gobernadores priistas, para irme por partes, como dijo el descuartizador, vamos por partes. Los gobiernos priistas, todos fueron gobiernos, digamos que nos dieron un trato de lo que ellos le llaman institucional. Un trato amistoso o de mucha cercanía con nadie, y también lo puedo asegurar. Y puedo añadir, como decía yo en el caso de los Salinas, que yo no soy mal agradecido ni mal ausente, como dice el pueblo. Yo no desconozco, cuando menos, el trato amable que alguien me ha dispensado. No tengo por qué hacerlo, yo no estoy escondiendo nada. Pero debo de decir yo que el trato más duro, sobre todo al principio, fue el de Manuel Bartlett.
¿Se acuerda que Manuel Butler llegó un tanto repartiendo macanazos y llegaron a decirle que le decían el galán porque a todo el mundo le andaba echando los perros? ¿Se acuerda? Porque fue la primera vez que empezaron a usar perros contra las manifestaciones. Y la verdad es que nosotros también nos vimos en bastantes apuros, pero al final de cuentas, y otra vez, ahí va mi honradez, al final de cuentas logramos entendernos con Bartlett en términos institucionales. Yo creo que si Bartlett tuviera algo que echarle antorcha, pues ya lo hubiera hecho, pues ahora está interesado en apoyar a su nuevo jefe, ¿no? ¿Por qué no lo dice? Porque Bartlett tampoco tiene pruebas de la corrupción de Antorcha, no hubo nunca tal corrupción. Así fue nuestro trato. Algunos, digamos, como se diría, accesibles, de fácil trato. El primero de ellos, don Guillermo Jiménez Morales, un hombre muy educado, al menos, así es la imagen que a mí me quedó, de un diálogo pausado, reflexivo. Cuando nos iba a recibir, pues previamente se documentaba, veía y ya llegaba y decía, bueno, mira, esto sí lo podemos hacer, esto no. Él estira y afloja de siempre. Porque si se me pregunta a mí si hubo algún gobernador que nos haya dado a manos llenas, ninguno. Estoy hablando de su trato. En la negociación siempre fue casi la misma. Siempre economizando los pesos, siempre señalando que los recursos no eran ilimitados, que Antorcha no era la única organización con necesidades, que había mucha gente pobre, que había muchas otras gentes que necesitaban atención, que bueno, mira esto y aquello, y ahí arañando y arañando. Así fue todo el tiempo. Algunos con mejores modos, otros con modos más rígidos, pero el trato siempre fue el mismo. Ningún gobernador nos dio a nosotros manga ancha en ningún sentido. Pero obviamente no había el clima de terrorismo legal, de calumnia, de persecución. La verdad se ha dicho, yo creo que muchos mexicanos han de estar de acuerdo conmigo, pues han de estar suspirando como yo por gobiernos como el de Jiménez Morales o como el de Melquiades Morales, por ejemplo. Melquiades Morales también era un agente de trato fácil, respetuoso, accesible, escuchaba, pero igual también pues lo que pudo y quiso aprobar, lo aprobó, y lo que no, pues simplemente no lo aprobó. Pero yo no tengo nada más que decir de él. Puedo decir que nos recibió varias veces, nos recibía puntualmente, hablaba con nosotros, pues, digamos hasta coloquialmente a veces, pero él siempre en su papel de gobernante y nosotros de pueblo que solicitaba. También con don Mariano Piñolaya tuvimos buena relación, lo diré con toda claridad. Un distintivo del gobierno de Piñolaya, que fue el único, es que visitó muchas veces a Tecomatlán. Y algunas de las obras importantes que ahora tiene Tecomatlán las autorizó don Mariano Piñolaya. Por ejemplo, la unidad deportiva la comenzó él. No la terminó, pero él la comenzó. Por gestiones de nosotros. El arreglo acá del Palacio Municipal, sobre todo el zocalito que está enfrente, también lo comenzó don Mariano Piñolaya. Por alguna razón le gustaba la comida que entonces hacía mi madre, que era la cocinera nuestra, y venía a veces a desayunar, siempre en misión oficial, nunca a nivel personal. Pero entonces tuvo dos casas, dos hogares externos de Piñolaya, Huauchinango y Tecomatlán. Le gustaba mucho Tecomatlán. es posible, pero yo no lo tengo registrado. Aquí vino varias veces don Mariano Piñolaya. Pero sí, como no comía. Sí comía. De hecho, venía por el sabor que tenía mi madre. ¿Cómo dijo? Bueno, mire, la comida típica de la Mixteca. Aquí, pues ya se conoce mole poblano, adobo de puerco, guachmole de res o de puerco, chilate de pollo, como le llamamos aquí al caldo rojo de pollo, con epazote, y huevos a la mexicana, le gustaban mucho a don Mariano con cecina. Ella era especial para darle el toque maestro a los huevos al albañil y al adobo de puerco. Era muy buena para hacerlo, ¿no? Margarita Morán.
Sí. Ok. De ahí nos saltamos con Peña, buena relación también. De ahí viene Manuel Bartlett. Manuel Barlet, ya le dije cómo fueron las cosas con él. Melquiades Morales. Mario Marín. Con Mario Marín la cosa fue dura. La cosa fue dura. Muy cargado hacia su grupo. Y me refiero al aspecto económico, al aspecto del presupuesto. Y eso de alguna manera le daba poco margen para negociar con organizaciones como Antorcha, ¿no? Exactamente cuál era la idea política de Mario Marín, qué opinión le merecía Antorcha políticamente, no la puedo yo decir, no quiero inventar absolutamente nada. Pero el plantón más largo que hemos hecho en Puebla lo hicimos con Mario Marín. 8 meses estuvimos plantados frente a Casaguayo para que al final de cuentas vinieran a medio destrabar las cosas. Sí, sí. Entonces, mire, yo la mera verdad creo que nuestra relación con Mario Marín no fue buena, pero yo ignoro realmente de dónde hubiera podido venir cierto prejuicio de él. Yo me inclino a pensar que él tenía ya su grupo, lo que le llamaron la burbuja marinista, y que bueno, entre ellos decidían muchas cosas, y entre esas cosas obviamente no era prioridad ni Antorcha ni ningún movimiento social. Pero como Antorcha era la más demandante, la más exigente, digamos, nos han llamado belicosos, agresivos y no sé qué tanto, por eso, porque somos tercos, porque somos insistentes, y probablemente pues eso no les haya gustado a la burbuja marinista. No fueron muy buenas nuestras relaciones con él, no fueron buenas. Ya ve al final de cuentas cuál es la imagen que ha quedado de su gobierno, cómo terminó. Y además muy desprestigiado, y no por mí, porque yo jamás, así es, el caso Lidia Cacho, pero nosotros no, nosotros nunca, ni con él ni con nadie. Todo lo que sea o lo que haya sufrido el licenciado, pues él sabrá por qué ocurrieron, pero nosotros nunca le hicimos daño. Ya digo, una prueba que yo doy de cómo fue la relación con él, 8 meses de plantón, para que nos resolvieran demandas muy sencillas y muy legítimas de la gente, y no todas, y no todas. Las más, sí, así fue. Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle solo habló con Antorcha, yo sí hablé con don Rafael Moreno Valle, pero solo en épocas electorales. Esto yo lo digo otra vez porque yo no tengo nada que esconder, absolutamente nada que esconder. Y porque además esto es una práctica bastante conocida, que a quien no quiera buscarle, como se dice coloquialmente, y perdón por la vulgaridad, chichis a las culebras, no tiene por qué sorprenderse de eso, pues si todo el mundo sabe que así ocurren las cosas. ¿Y qué era lo que hacía Antorcha? Pues aprovechar la urgencia política de Moreno Valle y de su gobierno para sacar demandas de nuestra gente. Eso lo quiero subrayar. Alguna vez se llegó a publicar que habíamos negociado, que habíamos tenido negociaciones ocultas con Moreno Valle. Pues yo no sé si eran ocultas o no. Sí me consta que nunca convocó a la prensa ni nunca fue una reunión así abierta, pero creo que no solo con nosotros hacía eso. Pero yo nunca le dije a Moreno Valle, yo quiero hablar contigo en privado, que no, yo nunca le dije eso. Las condiciones en que se dieron las entrevistas las fijó él, claro, él las fijó. Pero lo más importante, lo esencial, si Moreno Valle hubiera tenido manera de acusarnos, lo hubiera hecho también. Y bueno, todavía es posible, están los documentos. Ahora Barbosa, ¿por qué no saca documentos que prueben la corrupción de...? Ahora, pues sí. No hay problema, yo no, repito, nosotros nunca hemos negociado nada vergonzoso, nada que se pueda llamar corrupción, con ningún gobernador ni con nadie. Yo hablé con Moreno Valle y lo digo aquí. Me recibió en Casa Puebla, alguna vez me citó en un restaurante pues, que estaba así medio pomatoso, pero a mí no me gustó mucho la comida, en el Museo Barroco.
pero las condiciones las ponía él. Yo no estaba en condiciones de decirle, bueno, mira, yo quiero esto, en mi casa, vente. No, pues no, era el señor gobernador. Y debo de decir que la primera vez que yo hablé con él fue cuando las elecciones intermedias, cuando diputados y demás, porque él de entrada nos recibió con... Gana la elección en 2010, toma posesión el 1 de febrero de 2011. La elección intermedia de Moreno Valle, la de 2013. Alcaldes, diputados locales. Exacto, exacto. Esa fue la primera vez que yo hablé con él. Porque de entrada llegó con golpes directos. Es más, se investigó. Sabemos bien que ordenó investigaciones a Juanito, a su esposa, y no sé si a mí también, Moreno Valle. Venía con ganas de agarrarnos para meternos a la cárcel, Moreno Valle. Nosotros lo supimos bien. Lo supimos bien. Él vino a inaugurar una ampliación que se hizo al hospital de aquí de Tecomatlán. No, era hospital, desde que se fundó era hospital. Pero luego pedimos una ampliación que no nos aceptó completamente Moreno Valle, sino solo lo que él quiso. Y vino a inaugurarlo y prohibió que se acercara ningún antorchista. Así, aquí en Tecomatlán. Prohibió, no dejó que se acercara ninguno, y yo menos. A la única que aceptó junto a él fue a la doctora Soraya, la que ahora traen balconeada en Puebla, porque era diputada entonces. Era diputada federal. Y solo por eso la aceptó a su lado. Pero de antorchistas, ninguno. Y nosotros supimos que nos estaban investigando para ver, para agarrarnos y zambutirnos a la cárcel. Moreno Valle entró con mano muy dura, muy dura. Y luego después a otros con los que no llegó a encontrar, digamos, necesidad de negociar, pues los tuvo siempre en un puño, ¿no? Porque pues no nos engañemos. Entonces, ¿de dónde sacan? Porque he visto que hay quienes digan, no, si los antorchistas negociaron de todo con Moreno Valle. No, no es cierto. Falso, falso de toda falsedad. Sí llegamos a algunos acuerdos, pues porque a él le convenían y a nosotros también, pero estrictamente políticos. Y repito, si alguien tiene otra prueba, ahí está Barbosa, pues ahora está en el poder. Órale que saque toda la podredumbre, a ver. Eso fue con Moreno Valle. Viene el gobierno interino, viene la desgracia, la muerte de Marta Erika el 14 de diciembre de 2018, junto con su esposo Moreno Valle. Una muerte en la que Miguel Barbosa y el presidente de la República tienen una deuda grave con el pueblo. A ver, ingeniero Aquiles Córdoba Morales, se ha especulado, se ha hablado mucho sobre esa inexplicable caída del helicóptero Augusta, que fue atentada, que no fue atentada, falla del piloto, falla del aparato, finalmente nos dejaron como empezamos, se cayó y es una muerte de Estado. Tuvo que ver algo López Obrador con el Miguel Barbosa. No tengo ningún elemento para decirlo, ni para negarlo ni para afirmarlo. Yo creo que la verdadera respuesta la tienen ellos la tienen. Y precisamente a eso me quería yo referir. Tienen una deuda con los poblanos porque ellos deben aclarar sin lugar a dudas qué fue lo que pasó. Si hay gente que duda y que se atreve a rumorar incluso que fue un atentado, eso se debe a que no se ha presentado una versión oficial convincente que el gobierno tiene obligación de presentar y que el pueblo llano de Puebla tiene derecho a saber. Yo no tengo absolutamente ningún elemento, ni siquiera para insinuar. Si me quisiera yo meter a especular, como lo hacen algunos de ellos, o como lo hace el mismo Barbosa, sin pruebas y porque la lengua no tiene hueso, yo podría decir muchas cosas que los incriminarían aparentemente, pero yo no voy a hacer eso. No quiero incluso complicar mi situación, que ya de por sí es complicada. Yo no tengo, pero una cosa sí puedo y debo decir, porque es lo que uno escucha por todos lados. Bueno, ¿y qué pasó? Prometieron una investigación exhaustiva. Todavía era don Javier Jiménez Espriu, el secretario de Relación. Y él prometió dar todos los elementos y no se han dado hasta el día de hoy. A eso le llamo yo una deuda con la opinión pública de Puebla.
una deuda legítima frente al pueblo. Es decir, una deuda que el pueblo exige que se le pague porque siente que es su derecho que se le diga qué pasó allí. Es una muerte de Estado, por no decir un crimen de Estado. Y una gobernadora. Y un senador de la República. Y un senador de la República. Es decir, el evento no es cualquier evento, por el tipo de personajes que iban allí. Le podemos llamar magnicidio, como se acostumbra a decir. Es un magnicidio. Y por lo tanto, debería ser prioridad para el gobierno de Miguel Barbosa aclarar hasta la última duda. Y no lo han hecho. Y eso sí lo puedo afirmar, como lo saben todos los poblanos y todo el país. Hasta ahora no se ha aclarado el asunto. Porque nos guste o no nos guste, si Martel Canoso no hubiera muerto, hoy no fuera gobernador de Miguel Barbosa. Esa es una de las especulaciones que yo pudiera hacer, pero no la voy a hacer. No la voy a hacer porque si yo la hago, yo tengo que sacar la conclusión que es el mundo. Sí, claro, claro. No hay problema. Yo lo que sí puedo decir es que ellos se comprometieron a investigar el asunto exhaustivamente, porque son diferentes, porque no son iguales que los de antes. Pero resulta que este tipo de incidentes viene de muy atrás y tienen el mismo fin exactamente hasta hoy. O sea que son idénticos desde ese punto de vista. ¿Qué pasó con Miguel Barbosa? ¿Por qué, como López Obrador, es el cono contra Antorcha Campesina, contra sus dirigentes? Mire, yo siento que Miguel Barbosa realmente, si uno lo escarbara, lo agarrara realmente en horas de sinceridad, que no sé si las tenga, pero vamos a suponer que sí, él confesaría que no tiene nada contra Antorcha, yo creo. Porque realmente, ni siquiera esforzándome mucho puedo yo dar algún elemento que lo explique. Entonces, ¿qué pasa? Pues se lo están ordenando, pues. Se lo están ordenando. Nosotros, en esta defensa mediática que estamos haciendo por las acusaciones de la UIF, hemos insistido en que el asunto partió de aquí de Puebla. ¿Por qué? Porque así lo dijo Santiago Nieto. Yo leía ayer una nota del diario La Jornada de Oriente, en donde reseñan en primer lugar parte de mi escrito, donde yo me defiendo de la acusación de Santiago Nieto, y al final ponen las declaraciones del gobernador. Pareciera que el artículo, la publicación de La Jornada, era publicar lo que dice Miguel Barbosa. Y Miguel Barbosa vuelve a insistir, yo estoy en diálogo con todas las organizaciones, pero yo no voy a ceder a las presiones y a los chantajes de Antorcha. ¿Cuáles presiones y cuáles chantajes? O sea, fíjese bien, yo creo que usted lo entiende bien, es periodista, quizás mejor que yo, pero bueno, yo quiero, para apoyar el énfasis de mi discurso, quiero decir, ¿en qué consiste el linchamiento mediático en esencia? En eso, en hacer afirmaciones que suenan creíbles, pero que no se prueban. ¿Por qué? Porque eso la gente no lo discierne. Si yo digo, Homero Aguirre, mi compañero, recibió por vía ilegítima 2,000 millones de pesos y por lo tanto es un corrupto, si la gente lo oye, pues me lo va a creer. Automáticamente de corrupto. Eso se llama linchamiento mediático. Bueno, y Barbosa cada vez que habla de Antorcha habla así. Es decir, es un linchamiento contra Antorcha perpetuo. Porque Miguel Barbosa no se toma la molestia, como tampoco se la ha tomado el señor presidente de la República, de sustentar lo que dicen, aunque fuera en forma rápida. Se puede alegar que el medio no da para mucho, pero en forma rápida puede hacerse, pero no lo hace. Son afirmaciones absolutamente adventicias, es decir, sin raíces, sin bases. Y así se puede acusar a cualquiera. Así se puede meter a la cárcel a cualquiera. Yo te acuso de esto y te vas para el bote. Esas son las dictaduras precisamente. Contra eso precisamente se ha levantado por siglos el Estado de Derecho de los países civilizados. Contra esas arbitrariedades. ¿Qué hacía la Inquisición? Por denuncia anónima iban y detenían a alguien y a torturarlo. Los aparatos de tortura de la Inquisición son todavía de antología. Se muestran en los museos de la tortura, ¿no es cierto? Se refinaban
señores del Santo Oficio para sacar verdad. Y el que caía en sus manos no salía vivo. ¿Por qué? Si se mantenía firme y no confesaba, el diablo le está dando firmeza. Su padrino, el diablo, le está dando valor para resistir todos los tormentos, porque solo un endemoniado puede aguantar tanto tormento. Y si confesaba y besaba la cruz, el diablo te está aconsejando hipocresías. Estás besando la cruz porque el diablo, total, usted se va porque se va. Así le están haciendo ahora. Estamos ante la Santa Inquisición, que empieza por precisamente bastardear, prostituir las leyes, el sistema de leyes emanados de la Constitución y a la propia Constitución General de la República. Lo han dicho mis compañeros, lo han escrito. El artículo 16 de la Constitución es muy claro. Una persona no puede ser molestada ni en su persona, ni en sus bienes, ni en su domicilio, ni en sus propiedades, si no es por orden de autoridad competente debidamente motivada. Y fundada, debidamente fundada y motivada. ¿Y dónde está el fundamento y la motivación para suspendernos las mentes? Déjeme retomar ese punto que dijo usted. Estamos ante un gobierno de la República, un gobierno del pueblo, parecido o igual a la Santa Inquisición. Sí, así digo, eso sí lo digo, así es. Estamos asistiendo a la agonía, a la muerte del Estado de Derecho, porque así para allá nos lleva. ¿Qué clase de ley es esa que faculta al gobierno a embargarle sus bienes solo por haber sido acusado? Solo por presunción. Y a venderlos además. Dígame, ¿qué justicia es esa? En una consulta popular, eso es una violación que a todos nos debiera poner la carne de gallina. Porque es la puerta segura y además ancha para que lo pongan a cualquiera detrás de las rejas. No, pues ándele. Y uno dice, bueno, y si eso le hacen a los expresidentes, pues ¿qué no les espera? A los que somos más indefensos. Entonces, la pregunta venía de cómo se explica la inquina de Miguel Barbosa. Yo le explico diciendo, es que recibe órdenes, yo así lo veo. Yo no tengo nunca he tenido yo ningún fricción o desencuentro hasta ahora que es gobernador el señor, porque yo lo veía desde cuando era líder de la bancada del PRD y luego fue el presidente del Senado. Bueno, sí, lo conozco de hace mucho, sé además que es de Tehuacán, conocemos a muchas de su familia en Tehuacán, pero yo con el señor antes nunca tuve ni un sí ni un no, como suele decirse. Llega a Puebla y llega con la espada desenvainada en contra de Antorcha. Yo lo único que puedo concluir es que a eso lo mandaron en parte, bueno menos, ¿no? En parte. No, al contrario, el agradecido soy yo. Puebla vivimos una revolución, por llamarla así, a finales de los 60, principios de los 70, cuando la Universidad Autónoma de Puebla salta en apoyo de los lecheros. El gobernador era un general, Antonio Nava Castillo. Viene la persecución, vienen las matanzas y cae Nava Castillo. Llega por otro general, el general Moreno Valle. Igual se dan las matanzas en la Sierra Norte, no era de las confianza dirigente de Luis Echeverría porque no la jugó con él cuando el presidente era de Sordas y venía a la sucesión presidencial. El general Moreno Valle, el secretario de Salud, la juega por otro candidato y su amigo, el poblano de Sordas presidente, mejor lo manda como candidato a la gobernatura y también cae por problemas con la universidad, por las personas. Puebla entró en una evolución, en una desestabilización, se perdió todo. Fueron 2 sexenios donde hubo 6 gobernadores, 0 inversión, 0 desarrollo. Llega Alfredo Tosa Fernández de Lara y logra, con esa frase que yo creo que ayer tuvo vigencia, hoy la tiene y mañana la tendrá: cancelemos odios y rencores. Es la hora de reunificar a Puebla y a los poblanos. Parece ser que ese escenario se está repitiendo
una vez que llega, termina su gobierno Moreno Valle, modifica la Constitución, manda a un gobernador mini gobierno de 1 año 8 meses, después manda a su esposa como candidata, gana a su esposa, le gana el pleito al presidente de la República, llega al Obrador presidente y muere prácticamente a los 10 días. Quiere decir que Puebla se perdió y entró en esa confrontación 2018 durante la elección y el juicio post-electoral. Viene su muerte en 2019, una elección extraordinaria totalmente polarizada. Estamos en 2020, con el gobierno de Barbosa, la pandemia, otro año perdido. Lo que voy, 3 años consecutivos donde Puebla está sumida en el caos. Y si a eso le agregamos un gobernador que viene con la espada desenvainada, cortando cabezas a diestra y siniestra, ¿qué va a pasar? Y ahora, con la cereza del pastel, no solo contra Claudia Rivera, alcaldesa de la Puebla capital, no solo contra el rector Alfonso Esparza de la UAP, que quiere despertar o está despertando hacia el dormido, por lo cual cayeron 2 gobernadores a finales de los 60, sino también ahora contra Antorcha Campesina. ¿Qué va a pasar? Pues lo que pasó en el periodo al que usted se refiere. Yo viví ese periodo, lo recuerdo bien, ¿cómo no? Precisamente hace poco leía yo la carta de renuncia de un Glockner, sí, que se queja de lo destituyen por los compadrazgos de que hay entre los morenistas, ¿no? Ella es de las familias que ¿se acuerda? De ese movimiento. Yo a ellos los he seguido desde hace mucho. Sí. Bueno, ¿y qué pasó con Puebla? Pues que perdió muchos años de desarrollo, perdió muchos años de prosperidad y ya no digamos las vidas, el dolor que luego no se ve, no se mide, no se pesa, la angustia de estar continuamente amenazado por el poder público. Esas cosas no se miden, no hay una métrica, no hay una balanza para medirlas, pero son terribles, terribles. Precisamente yo pienso que ese es uno de los factores que llevan a los pueblos a rebelarse finalmente, ¿no? No aguanta más esa tensión, esa inseguridad, esa angustia de no saber qué va a pasar con él, de no saber qué va a pasar con sus hijos, con su familia. ¿A cuánta gente están amenazando simplemente porque tienen el poder en la mano? A muchísima gente. A muchísima gente. Y eso no puede darle tranquilidad a ningún Estado ni a ningún país. Necesitamos otra vez, ¿por qué se ha construido el Estado de Derecho a base de sangre? Porque ¿cuántos mexicanos murieron en la Revolución? Pues no menos de 2 millones, según se dice. Porque precisamente la gente necesita el Estado de Derecho para encontrar un poco de esa estabilidad, de esa seguridad, de esa tranquilidad que necesita el hombre para vivir y para trabajar. Y claro, también para disfrutar, aunque sea del cine, si no le alcanza para más. Pero en un Estado donde el Estado de Derecho está siendo convertido en un rifle sanitario prácticamente, las cosas se descomponen mucho, la tensión social sube. Yo señalaba hace un momento lo que dicen algunos comentaristas muy maduros, muy serios, en el sentido de que nos estamos acercando a pasos rápidos a la guerra civil. No lo descarto porque esa tensión continua, esa intranquilidad, esa inestabilidad, esa sensación de que nadie está seguro, pues fue lo que llevó a Robespierre a la guillotina. Fue a amenazar a todos sin decir contra quién iba la cosa, todos se sintieron amenazados y entonces dijeron, no, pues mejor primero él y luego nosotros, ¿no? No se puede gobernar a un país lanzando acusaciones como quien reparte bolos al final de un bautismo. No se puede. Necesitamos que se respete el Estado de Derecho, que las cosas se hagan como la ley ordena, que los gobiernos gobiernen. Su primer deber como gobernantes es asegurar la vida de los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos. Ese es el primer deber, y no lo digo yo, lo dice el Hobbes en el Leviatán. Dice que el pueblo aceptó ceder su soberanía a un Leviatán, a un monstruo como el Estado, a cambio de que le diera seguridad a su vida, a sus bienes, a su familia.
Solo así se justifica el Estado. Pues el Estado mexicano no está cumpliendo con esa primera obligación. No lo está cumpliendo. Y entonces, si no está cumpliendo con su obligación más básica, ¿qué es lo que va a pasar? Porque era su pregunta. Aquí en Puebla. Bueno, lo que va a pasar es que las cosas se van a seguir desestabilizando. Y eso no va a llevarnos más que a nuevos conflictos, a nuevas situaciones, pues hasta que finalmente el pueblo vuelva a encontrar la seguridad, la tranquilidad, el reposo, el progreso que el pueblo necesita. ¿Cuáles vayan a ser esas vías? Es muy difícil porque en eso no hay que hacerle el adivino, pero yo creo que se van a dar, se van a dar. Nosotros los antorchistas estamos luchando para que esta estabilidad se conquiste por la vía pacífica. Lo quiero subrayar porque lo hemos dicho muchas veces y yo no me aparto ni un milímetro de ese guión. Queremos que esto se logre por la vía pacífica. Nosotros no estamos amenazando con una guerrilla. Nosotros no somos un grupo armado. Ya lo dije, nosotros no estamos desafiando al gobierno a unas vencidas porque no estamos locos. Pero sí estamos dispuestos a arriesgar, si se quiere, lo que valga nuestra pobre vida y nuestra propia tranquilidad y la de nuestras familias, para que el pueblo mexicano goce de eso a lo que tiene derecho. Tranquilidad, seguridad, estabilidad en su persona, en su domicilio, en sus bienes, en el estudio de sus hijos, en la medicina para su familia. El pueblo mexicano tiene derecho a eso y lo debe exigir. Porque si no, por la buena no se lo van a dar y ya lo estamos mirando. Nosotros, ya lo dije y lo repito, vamos a mover a la gente. Si es necesario desafiar al coronavirus, lo vamos a hacer. Nosotros podemos llenar a la capital de Puebla de gente y que no nos obliguen porque lo vamos a hacer. Mejor que entiendan y que se limiten, que se autolimiten. Pero bueno, yo tampoco quiero ser optimista. Yo creo que la única fuerza que puede frenar al leviatán desatado, porque bueno, Job dice que cuando el leviatán conoce también su deber, pues las cosas, haya el pacto social, pues la armonía social, es un pacto entre gobernantes y gobernados. Pero si alguno de las dos se desata, pues viene el conflicto. Ah, bueno, y entonces la otra parte tiene derecho. Ah, exactamente. Entonces yo quisiera que se entendiera esto por las autoridades, incluido el gobierno de la República, que se entendiera que no pueden estar haciendo lo que están haciendo porque van a despertar a México. Ya lo dijo Reyes Heroles, no despierten al México bronco, no lo despierten, porque si lo despiertan no sabemos a dónde vayan a parar las cosas. Y yo puedo decir que están haciendo todo lo posible por despertarlo, sin necesidad. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de combatir a Antorcha? Y con usted, repito, no solo Antorcha. Usted me decía en alguna pregunta que ya no concluimos bien, de que si no pensamos que el problema es que ven en Antorcha Campesina a un competidor, a un enemigo político, porque peleando por los mismos objetivos vamos por otra ruta, digamos, ¿no? Y en efecto yo creo que hay mucho de eso, porque se está hablando, se ha dicho que López Obrador está modificando la ley y está concentrando el poder. Es decir, está conscientemente buscando una dictadura, porque solo con esa dictadura puede hacer la transformación que busca. Él necesita tener todo el poder del Estado en sus manos, porque no confía ni siquiera en sus más cercanos colaboradores, lo quiere hacer él. Y necesita todo el poder del Estado en sus manos para cambiar al país. Esto solamente se puede entender si ese cambio del país es realmente una transformación que ponga todo patas arriba. Es decir, como si fuera un guante, voltear al revés al país. Solo para eso se necesita un poder tan grande y se dice que para eso lo está acumulando López Obrador. Acaba de declarar creo que en Tamaulipas, que para diciembre más o menos ya van a estar echadas las bases de la cuarta transformación. Esto suena más que a una promesa, a una amenaza. ¿Qué cuarta transformación? ¿Cuál? Y precisamente allí está la divergencia de lo que estoy tratando de explicar.
Yo no le tengo miedo a una revolución, es decir, a una transformación radical del país, siempre y cuando esa transformación la exija y la encabece participando activamente el pueblo. Pero aquí yo no veo al pueblo. No, al pueblo en general, al pueblo de México. ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está el pueblo? A ver, ¿dónde están los obreros? Ya les pusieron otro charro. Obreros, campesinos, ¿dónde están? Entonces, ¿de quién va a ser la nueva dictadura? Alguna vez algunos de sus senadores, cuando le reclamaron de que estaban mayoriteando, como le acusaron antes al político, no, la dictadura de las mayorías es la democracia. Sí, la dictadura de las mayorías es la democracia. Y entonces es democracia para las mayorías y dictadura para las minorías, que fue lo que Lenin le llamó dictadura del proletariado. Pero aquí, ¿dónde está el proletariado? Aquí, ¿dónde están los campesinos? Entonces, ¿dictadura de quién es? De López Obrador. Y eso no lo puede admitir el pueblo de México. Yo no sé. No lo sé por una cosa. Porque ahí viene la otra parte. Dice que él va a tener lista ya la cuarta transformación. ¿Pero en qué consiste esa cuarta transformación? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el cambio que se proponen hacer? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no se lo explican al pueblo? El pueblo tiene derecho a saberlo, para saber si lo apoya o no. ¿Por qué tienen en secreto sus propósitos? Eso no es una revolución. Eso es un abuso y eso es la preparación de una esclavización para imponerle al pueblo, quiera o no, lo que a López Obrador le parece que el pueblo necesita. Esa fue precisamente la raíz de la dictadura de Stalin en la Unión Soviética. Eso fue lo que hizo Stalin precisamente. Él se hizo en la cabeza la idea de que podía construir el socialismo en Rusia, lloviera o tronara. Y como el pueblo ruso no estaba preparado para eso, porque Lenin nunca lo preparó para eso, entonces Stalin, puño de hierro, pueblos enteros fueron movidos del lugar para mandarlos a Siberia a morir de frío. La desculaquización mató a miles de campesinos de modestos recursos solo porque no eran campesinos pobres según el criterio de Stalin. ¿Cuántos militares y cuántos oficiales del Ejército Rojo? Parte del éxito inicial de Hitler contra Stalin fue que el Ejército Rojo había sido devastado en sus mandos por Stalin. Porque esos dictadores que quieren hacer lo que ellos quieren, porque creen que eso es lo que el pueblo necesita, aunque el pueblo no lo sepa y no lo pida, a cotón, esos dictadores terminan desconfiando hasta de su sombra. ¿Y cómo se curan de eso? Matando a sus enemigos. A eso es a lo que le debemos tener miedo. Yo no le tengo miedo a un cambio profundo de la situación en México. ¿Por qué? Lo he dicho, lo he puesto por escrito. Nosotros no estamos luchando para regresar al viejo PRI o a lo que hacía Fox o Calderón, pues si de allá venimos. Y aquí hay que decirlo con franqueza, el voto real que haya sacado López Obrador, que de todos modos fue mucho, en buena medida se lo debe a ellos, a los errores, al hartazgo de la gente. Bueno, ¿y por qué vamos a pedir regresar para allá? Nosotros no. Yo digo, la salida de México no está para atrás, la salida de México está para adelante. Nada más que tiene que ser una salida racional, lógica, científicamente fundada, por gente que sepa economía, cuando menos. Y eso no lo vemos. En el gabinete de López Obrador, salvo el secretario de Hacienda, los demás de economía no saben nada. Y sin embargo, las decisiones económicas las toma López Obrador. Así está. Y entonces, ¿a dónde nos llevan? ¿Y por qué se habla de una cuarta transformación que no nos han explicado? El pueblo tiene derecho a saberlo para saber si la apoya o no la apoya. Porque si se la imponen a cotón, vamos a ir a parar a un estalinismo de nuevo tipo.